Ujú. Ajá, uno. ¿Ya? Dos, tres. Buenas tardes, mi nombre es Freddy González. En esta de cédula 15230-452 de la asignatura Derecho Internacional Privado. En este caso voy a dar una breve descripción sobre la evolución histórica del derecho internacional privado. Debemos entender que el derecho internacional privado nace cuando se presentan problemas de personalidad y territorialidad en la ley. Lo vamos a estudiar en diferentes contextos. Comenzamos con Grecia. ¿Por qué con Grecia? Porque ahí se ve la cuna de la humanidad. En Grecia la celebración de los convenios se lleva a cada ciudad. Esa ciudad determinada por un juez competente a nivel de extranjería. ¿Verdad? El derecho de la polis es la ciudad, no contemplaban a los extranjeros, pero siempre y cuando tenían a un padrino que lo representaba en los tribunales. Ese padrino era protesto y lo representaba a través de su bien o la personalidad jurídica. Fue en Roma cuando nace el Ius Gentium. El Ius Gentium era el derecho que tenía el extranjero, ¿verdad? Y ese Ius Gentium le permitía en cada ciudad aplicar la territorialidad de la ley a través de los conflictos, ¿verdad? Cada ciudad de Roma tenía su conflicto y es la territorialidad de la ley que va a determinar esa función que se daba. Y así se exigía el estatuto más justo, ¿verdad? Esto todo iba ligado hacia Roma, hacia el comercio de Roma. Ahora bien, es en Roma donde nacen las primeras escuelas que van a determinar el derecho o las bases del derecho internacional privado. Conseguimos la escuela glosadores. ¿Por qué era glosadores? Una vez Roma invadida por los Borbones, fue dividida en dos. Eso traía grandes conflictos, ¿verdad? En tanto los bienes como la personalidad jurídica. Entonces, esos glosadores eran los grandes juristas doctrinarios que se llenaban de mucha justicia. Esos glosadores aplicaban el derecho fuera de su propia territorialidad, ¿verdad? Y realizaban grandes glosas. Esas glosas eran al corpus iuris civil, que eran ligadas a la costumbre de Roma. Luego viene la escuela de los estatuarios. ¿Por qué se llama estatuarios? Porque surgen en el siglo XIII y ellos son los que van a aplicar correctamente una nueva concepción del problema de la personalidad y la territorialidad en Roma. Recuerden que Roma era un sistema feudal. Ese sistema feudal tenían que pegar un contrato con el señor feudal. Ese contrato traía problemas porque como Roma se quedó dividida por los Borbones, entonces traía una persona de problemas de personalidad y problemas de territorialidad. Entonces los estatuarios realizaban grandes para determinar dónde estaban los bienes de ese extranjero. Los posglosadores, esa es otra escuela que surge después de los glosadores, ¿verdad? Ellos también son juristas, pero analizaban en relación a cada caso que se daba en Roma. Aplicaban los estatutos correctos al extranjero. Ellos determinaban si el bien de la persona según el lugar donde se determinaba el contrato. Si el contrato era en Italia, es Italia que era normado por las 12 tablas. Si era en otro espacio, entonces ellos buscaban la manera de determinar cuál era el estatuto correcto. Bueno, tenemos la escuela francesa. La escuela francesa surge en el siglo XVI. ¿Qué busca la escuela francesa? Primero surgen los nuevos estados modernos y surgen los juristas progresistas en Francia. Se aplica el lex fori. ¿Qué es el lex fori? Una ley que el juez interviniente, ¿para qué? Para los extranjeros. O sea, había un juez que intervenía por el extranjero, por la personalidad. Y la extraterritorialidad de los estatutos. Aquí dentro de los estatutos se verificaba si eran reales, si eran cosas o si eran personas. Ahí a través de esos estatutos específicos. Luego tenemos la escuela holandesa, surge en el siglo XVIII y se fundamenta en la comitas gentium. ¿Qué es un comitas gentium? Sistema de cortesía recíproco para los extranjeros. Y se aplicaba la territorialidad de la ley y la extraterritorialidad de la ley. ¿Verdad? ¿Qué busca esto? Aplicar el derecho extranjero por pactos entre estados. ¿Verdad? Luego tenemos la escuela alemana. En la escuela alemana se va a sentar las bases del derecho internacional privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado, señalan los alemanes, no afecta a la soberanía de los estados, ¿verdad? Y busca
busca el derecho extranjero no como lo dice la escuela antepasada, que es sistema de cortesía, sino como un sistema de obligación de cada Estado. Luego tenemos la escuela norteamericana, que tuvo dos postulados. Esos dos postulados eran la territorialidad de la ley y la aplicación de disposición de una materia, de regular una materia internacional. Dos disposiciones muy fundamentales. Ahora en Venezuela, cuando llegamos a Venezuela, frente a estos diferentes contextos, Venezuela no se escapa de la evolución histórica del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque va ligado a la codificación de derecho internacional interno en Venezuela. Además, en 1912, que se dan los primeros proyectos en Venezuela con el gobierno de Juan Vicente Gómez, pero no tuvo vigencia. Fue a partir de 1963 que se realizó el proyecto base, el segundo proyecto, con el gobierno de Luis Rómulo Betancourt. ¿Qué buscaba este proyecto? Igualdad civil, autonomía política, garantías políticas. Está ligado al Código Bustamante. Y fue en 1975 cuando nace la primera ley de derecho internacional privado que va a regir todos esos bienes y cosas y personalidad jurídica de los extranjeros. Muchas gracias. Buenas tardes.